Señoras, señores, bienvenidos. Esta es la tertulia de los lunes. Juan Antonio Sáenz. Buenas tardes. Alfredo Ibarra, buenas tardes. Buenas tardes. Nos gustaría saludar a nuestro compañero Alberto Obuy, pero no es posible. Él tiene, ya sabéis que cuando coincide con sus dedicaciones profesionales no le es posible acudir. Nosotros lo justificamos, aunque, como le he dicho, por otra parte, lo echamos de menos. Pero no solo nosotros, sino la audiencia, porque sabe de su verbo, sabe de cómo se expresa y cómo interpreta la actualidad. Yo creo que, si os parece, por aquello que ha sido noticia de esta misma mañana, podríamos plantearnos en principio lo que está, como se decía antiguamente, de candente actualidad, ¿no? Decandente actualidad. La planta de biogás y metano, que el ayuntamiento ha presentado una serie de razonamientos técnicos según los cuales rechaza la implantación en Andújar de esa planta. Juan Antonio, por ejemplo. Pues sí, yo creo que en principio pues hay que estar de enhorabuena porque se ha rectificado, ¿no? Solamente que ha habido unos meses donde se ha provocado la tensión social que... Hombre, desde agosto del año pasado. De agosto. Entonces, con esa tensión social, pues no era de recibo si desde el principio el alcalde y el ayuntamiento hubiese actuado de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, algún día nos enteraremos el trasfondo de ese regulamiento, en este caso del gobierno municipal, ¿no? Pero hay que estar de enhorabuena, felicitar al pueblo de Andújar por la movilización constante, no solamente por las manifestaciones, sino por los estudios, las reuniones, las conferencias que ha dado, incluso invitando a plataformas de la provincia de Jaén y de fuera de la provincia, del resto de España. Han asistido a un montón de reuniones, incluso en Madrid, han traído expertos, se han reunido con todos los partidos y demás, y con asociaciones, y entonces yo creo que está de enhorabuena. Y siempre, fijaros que ha habido dos grandes movilizaciones en Andújar, que fue la del hospital en el año 96 y esta de la plataforma del biogás, y las dos han tenido éxito, porque al final las administraciones han tenido que, en este caso ayuntamiento, y en la Junta de Andalucía, han tenido que, bueno, pues cumplir lo que la sociedad, lo que el pueblo de Andújar dice. Si la mayoría del pueblo está en contra de una cosa, no se va a equivocar, no está equivocado, porque siempre hay un porcentaje que a lo mejor está de acuerdo, pero si hay una mayoría, pues los gobernantes tienen siempre la obligación, pues, de cumplir lo que dice la población, ¿no? Y en este caso, pues si esos informes jurídicos, esos informes técnicos, esa modificación del plan general de ordenación municipal, pues siempre ha estado sobre la mesa. Entonces, hemos perdido meses de tensión, la sociedad ha respondido y la alcaldía ha tenido que recular. El concejal de turno, hace muchos meses, pues vendió que va a venir una gran empresa que va a crear puestos de trabajo y demás. Y ahora, pues el mismo concejal ha hecho un informe que le ha servido al alcalde también para, en este caso, dar marcha atrás, ¿no? Entonces, enhorabuena a la movilización del pueblo de Andújar y siempre rectificar de sabios, con lo cual también el alcalde, de alguna forma, pues va a quedar también bien. Entonces, si tenemos que dar las gracias, habrá que decir que al movimiento ciudadano. El movimiento ciudadano en toda regla. Ya. Si no se mueve la sociedad a través de una plataforma, a través de las movilizaciones, que no solamente han sido las manifestaciones, sino que ha habido reuniones, charlas, contactos con todas las plataformas que hay en España, han asistido, la han asesorado, ha habido científicos del CSIS que han asesorado, en que incluso, bueno, pues en Mengiba había una conferencia en Mengiba de estos científicos, ¿no? Entonces, Valladares, sobre todo. Exactamente, Valladares sobre todo. Y entonces la movilización ciudadana siempre es primordial para que una cosa que el pueblo no ve en condiciones y que peligra su seguridad o su salud, si no responde la sociedad, pues los gobernantes, sea quien esté gobernando, no la cuela. Y entonces, enhorabuena al pueblo de Andújar y también felicitar por este caso de rectificar a tiempo por parte del gobierno municipal del PP. Yo creo que, Alfredo, a lo mejor había que introducirte a ti diciendo que suponemos que con la anuencia de la Junta de Andalucía, porque finalmente el responsable final, el sí o no, lo tiene que dar la Junta de Andalucía. Sí, seguro que ha habido consultas y bueno, y viendo lo que está diciendo Juan Antonio, ¿no? La gran movilización ciudadana. Es que han sido más de 12.000 firmas las que han conseguido en una semana. Sí, pero ha sido como, primero porque
quien estaba al frente de esa movilización eran personas que se veía que no iban en un aspecto ideológico en sí, sino era un aspecto social, defendiendo lo que se suponía que era lo que convenía a la ciudad y a la zona. Y a la zona. Y luego también el que al frente de esos grupos, o conjuntamente con ellos, como dice Juan Antonio, han estado personas que sabían de lo que decían, sabían lo que hablaban, se han asesorado, han estado con estudios, que no venían allí a hacer la perorata y un discurso vacío, pero bueno, levantando a la ciudad. No, era con argumentos. Y esa argumentación el pueblo enseguida la palpó, y enseguida la gente, pues mucha gente, yo conozco a gente y del principio votantes que no son precisamente contrarios al ayuntamiento, al grupo de gobierno, sino al contrario. Y que decían, yo he firmado, o sea, porque se entendía que era para el bien de todos y para nuestra salud, para el bien del pueblo, bueno, y lo que decimos, no iba luego a traer nada ni de riqueza, ni positivo, ni puestos de trabajo o sea, de verdad mayoritariamente, ni nada. Entonces ha sido, creo que el triunfo de una presión social y la voz de la ciudadanía, que ha tenido un éxito. Y como dice también Juan Antonio, estamos hablando y hemos hablado antes, rectificar de sabio, y el ayuntamiento, como también tú dices ahora con la anuencia de la Junta, ¿no? El ayuntamiento ha sabido rectificar y estar al lado de quien tiene que estar en este momento. A mí me satisface fundamentalmente que se admita por parte del gobierno municipal, en este caso del alcalde, primordialmente, de que no tiene impacto la planta económico para Andújar, y tiene impacto de puestos de trabajo. Eso ha sido muy importante, cuando decía lo contrario. Estratégico, de puestos de trabajo. Exactamente. Y luego después también se hablaba de que la compra de los terrenos ya estaba hecho, y ahí en el documento que el señor alcalde, don Francisco Carmona Limón, ha presentado a la prensa, a los medios de comunicación, ya se dice que duda de que esté, claro, no está claro la compra. No está clara la compra. Claro. Y por otra parte, analizándolo ya con prisma político, yo creo que en el fondo está que en junio hay elecciones autonómicas. Claro, y si veis el cambio de talante, en este caso del principal, que va a ser candidato a la presidencia, Moreno Bonilla, pues hay un giro ahí. Pues eso es lo mismo que la sanidad. Está cambiando la sanidad, está cambiando. Eso es. Precisamente por eso, pues porque están las elecciones autonómicas. Y ya sabemos todos que los políticos, sea el partido que sea, prepara todo como una especie de cañón de fiesta final, de fiesta de fin de curso, y todo el dinero que tiene retenido y todas las promesas que todos tiene los recursos, las acumula todas para cuando falta un año o faltan meses para ir realizando, con el fin de que vaya de inauguración en inauguración. En fin, eso lo hacen todos los partidos. No estamos criticando a ninguno. Pero lo que es un hecho es que donde digo, Diego, y eso es muy importante, porque quien sale ganando sin ninguna duda es la ciudadanía. Porque lo que no se quiso aceptar desde el principio fue las consecuencias funestas, por otra parte, o nefastas, como queramos calificarlas, que se iban a derivar de las emisiones que esas plantas aportan a una ciudad como la nuestra, que a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, y sobre todo, en este caso, Arroyo Escobar y Quintería. Y Los Villares, aquello iba a ser insoportable. Insoportable totalmente. Yo decía, concretamente yo, en una de hablando como ahora, yo decía aquí en directo hace ya tiempo, que si Andújar no quiere la planta, no la va a implantar nadie, ni la Junta, ni el gobierno, ni nadie. Y eso lo tenía yo claro, y al final, digamos que han vuelto la agua a su cauce. Se ha planteado de la seriedad que merecía el asunto desde el principio, y que habrá que entender como de buena fe la actitud del principio del gobierno municipal, porque yo creo entender que todo lo que sea beneficio, en principio, tal y como lo planteaban estos señores, que lo planteaban desde una perspectiva, que no pasa nada, que no vamos a utilizar agua y todo lo contrario, luego te vas enterando poco a poco, y sobre todo, en la primera piedra la puso el alcalde de Villanueva del Arzobispo cuando estaba decidido a implantarla, a autorizarla, cuando se desplazó a una ciudad de La Mancha. Allí se dio cuenta de lo que había. Cuando volvía al día siguiente, dijo: perdonen ustedes,
pero estamos de acuerdo, la planta no Y se cambió, implanta. claro, exactamente. Claro. Eso fue, luego lo hizo Marto, eso luego punto de el año de la inflexión, gasolina. ahí fue un punto de inflexión Nosotros muy es que hemos importante. llegado tarde, pero al final hemos llegado y sí, eso positivo. efectivamente. Estábamos siendo los únicos que quedaban. Todavía falta el ayuntamiento de Jaén, Sí, que en Las lo Infantas, tiene- que es donde lo lo quiere tiene de colocar, lo stand-by. tiene, pero yo supongo que también por ser prioritario y aprovechando el momento que hemos dicho de que están las elecciones autonómicas encima, van también a rechazarlo. Y yo creo que no debemos de bajar la guardia, No, no. porque una vez que terminen las elecciones autonómicas, puede ser que se retome, porque el proyecto general lo presentó Moreno Bonilla en enero del año pasado en Jaén, en Jaén, a sí, nivel sí, de la fue, provincia, y además se las 23 presentaba plantas. como algo que iba a generar infinidad de Efectivamente. beneficios para la provincia, cuando la provincia lo que iba a ser es tercolero de Andalucía y de España. Efectivamente. Estamos de enhorabuena. Yo Estamos creo que de enhorabuena y estamos- ahora lo que hay que buscar, si eso era una empresa que iba a venir, entre comillas, que no iba poco a aportar puestos de trabajo ni nada, que venga alguna empresa de verdad. Que en venga alguna condiciones, empresa que vengan empresas. que- ¿Tú crees que lo conseguiremos alguna vez, que venga una empresa? Yo creo, yo qué sé, hombre, hay que ser optimista, siempre hay que ser optimista y hay que apostar por Andújar, pero debamos de venir que no nos cerramos mucho la mirada. Claro, y viendo un poco el panorama, pues resulta que se está primando a ciudades nuestras, como Claro. Linares, Martos Ahí y está. Alcalá la Real y demás, y lo que es la La zona Carolina esta de también. Guarremá y la Carolina, y entonces que Andújar ahí se está quedando muy atrás, Sí. esa es la verdad, ¿no? Con lo cual, pues habrá que pegar otro chuchón en el sentido de, por lo menos, movilizarnos para que también la Junta de Andalucía y el Gobierno Central nos mire a nosotros, ¿no? Porque Andújar tiene, siempre Desde hemos luego, dicho... si no lloras, no mamas. Es que lo Claro, hemos dicho siempre, un sitio siempre tiene las privilegiado. cualidades maravillosas, privilegiado. Ya un quisieran, enclave ya privilegiado. quisieran muchos municipios tener la proximidad con la autovía, con el tren, con el ferrocarril, con subestación, con con, subestación, agua suficiente. Sí, sí, Claro, sí. con un efectivamente. río tan importante cerca. Con una de- ciudad buena de servicios como para acoger para cualquier acoger proyecto. que vengan 2.000 personas y las asume Sí, sin ninguna... efectivamente. Las comparte y las reparte sin problema de ningún Pero tipo. eso ya viene de tiempo Eso inmemorial, claro. inmemorial y ya siempre lo hablamos de la arrastramos Santana, de no sé qué, desde y el año- después y nada. ¿Y por qué Andújar no? Es Desde que el no lo año entiendo. 50. Quizás es porque no... pues, Linares tampoco se ha manifestado cuando cerraron Santana mucho. Yo creo que a Marto le llegó su suerte cuando llegó Valeo. y se puso que Valeo Y para Andertel. comunicarse con las radiales importantes que donde lleva, porque Valeo la provincia no deja nada, lo lleva a la fábrica donde están los coches, que es donde ellos tienen su mercado. Sí. Y para meterse a Marto hay que recorrer unas carreteras que, bueno, ya se hizo, menos mal que se hizo la Sí, autovía. la autovía ya es más y fácil. pero que Andújar no necesita nada que la pongan. Aquí, por ejemplo, en la famosa terrenos que se llaman todavía, se llama Innova Andújar, Andújar. aunque uno que tengo yo aquí a mi izquierda dice que se llamaba Innova Matri, que le puso el nombre Innova Juan Antonio, Sí, y sí, sí, aquella, sí. Porque era, no vea, el futuro, Sí. ¿sabes? La joya de la corona. La joya de la certificado, corona. sí. Y Vaya. ahí nos quedamos siempre, yo qué Nos sé, pero quedamos siempre nos siempre. quedamos en un uy, pero, y Siempre había, antiguamente, en los años 50, había intereses de los mismos mandatarios municipales que tenían mayoría en la factoría del Barrero, que Sí, había sí, 2.000 sí, obreros. sí, claro. Y entonces había intereses para que no es. Pero ahora es la cuestión de que no, estratégicamente no pintamos nada. Antes era por intereses particulares y ahora es que no pintamos nada en el tema geopolítico de la provincia. Y no ha adelantado. Linares es verdad que no se movilizó, pero me acuerdo de una manifestación de 80.000 personas en Linares que fuimos toda la provincia y demás. Y ahora, pues claro, en lo que es el polvorín antiguo, pues ahí va la cuestión de los coches militares. Pero ya se está haciendo. Ya se está trabajando, haciendo. ya se está Todo lo que es el Parque de Santana, ahí le tiene. y además es un tipo de industria que mueve, De automoción de y automoción demás. que Sí, pero mueve. nosotros, por ejemplo, tenemos ya cerrado acá al canto lo de abanderado, que ahí tiene cientos de metros cuadrados y cientos de posibilidades de la ubicación de alguna, que yo recuerdo que don Jesús Estrella, cuando estaba el alcalde, dijo conseguido que iba a ser la casa del deporte, que le había conseguido, luego al final ahí sigue, o sea que sigue inutilizado. Se habló también de hacer ahí viviendas sociales. En fin, yo creo que esa factoría podía recuperarse lo mismo que Ebro ha recuperado, o sea, ha recuperado en Barcelona
la de Nissan, La de Nissan, y los chinos han aprovechado Efectivamente. la de Linares, La de Linares de Santana. porque la infraestructura, que es posiblemente lo más caro, la tenían ya hecho, y aquí pasa igual. No sé, yo es que nosotros tenemos, que yo sepa, una concejalía exclusiva para la industria, para los empresarios. Sí. Y, en fin, la verdad es que brilla por su ausencia. Sí, ya llevamos 2 años de mandato y la verdad es que no se ha notado nada más que en el empuje del proyecto del biogás, que menos más que ha fracasado momentáneamente, ¿no? Vamos, ahora mismo está fracasado. Entonces, pero es que no ahí se ni nota. siquiera ahí ni siquiera se buscó, vinieron. Y Vinieron. porque estaban interesados, porque son multinacionales Son americanas, fondos de norteamericanas, inversión. que tienen necesidad de invertir y sobre todo con la idea de quedarse con las subvenciones, y dejar la porquería aquí, ¿no? Sí, es así. Es que así, ¿no? Esto es la memoria de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en los presupuestos del 26, para Jaén específicamente, tienen 26 millones de euros para promocionar, para ayudar y demás. O sea, esa partida está ahí. Entonces, como este dinero que está ahí, para que venga a lo que sea, Andújar o algún pueblo de la comarca, ¿no? De la comarca, pero es que es fundamental, es que se necesita ese empuje que no lo tenemos, y luego eso, que Andújar se moviera en acuerdos con la universidad, ¿por qué no? Nuestra universidad. Todo suma, Claro, y movernos en un sentido de dentro de los valores que tiene Andújar, como estamos diciendo, hasta incluso lo del parque natural, darle otro impulso de energías renovables, de algo que tengamos un poco de... Pero tú que has sacado el tema tabú, el parque natural, pero si tenemos el cercado del ciprés, que está impresentable, que se ha cerrado lo de la miel, que está cerrado lo del lince, que aquello se está pudriendo. Hay que creer en eso. Es que, claro, pero si es que además, todo, por lo que yo sé, aquello es una visita diaria. Claro. Y que, como no está, porque no está promocionado además, porque si se hubiera llevado, por ejemplo, a Fitur, el cercado del ciprés, en toda su belleza, en toda su digamos, exuberancia, como aquello, como un jardín botánico que representa todos los árboles, la biodiversidad, la biodiversidad del parque, allí metida en el parque. Vaya. Y la visita a los linces y demás, pero estaban. Y fijaros que está el centro de interpretación es una pena. El centro de interpretación de la MIE costó 700.000 euros. Sí. Y ahí está cerrado, lleva un montón de años. Pero es que eso es Andújar. Entonces, como decimos, hay que creer, y que esto tiene que dar un vuelco cuando se pueda, no sé, pero que cuando las estrellas se junten. Por ejemplo. Pero es que lo que estáis hablando es que ni eso lo mantenemos. Tenemos museos y los cerramos. Y le pregunta a alguien, a una persona, y le dice, oye, ¿por qué habéis cerrado? Dice, es que por ejemplo, a estos artistas, Orea, a Rodolfo Conesa, no lo conoce nadie. Entonces, claro, es que la pescadilla que se come la cola. Es que la incultura es muy... Claro. Entonces, ¿para qué lo quieres si no lo va a conocer nadie? Orea universal. Orea universal. Y no vale ponerlo en el teatro o en el museo de es un almacén. Cuando se decidió que debería tener, y tiene de hecho todavía su museo, se hizo porque efectivamente reunía todas las cualidades de ser un museo, que la gente se desplace a conocer el museo. Fijaros que González Orea le ganó el tema de elaborar la Virgen de los Supervivientes, la Virgen que hay, la Virgen alta, se lo ganó a Ábalos en un concurso nacional. Famoso Ábalos era el escultor del régimen, sin embargo Orea, pues con su inteligencia escultórica, le ganó. Ábalos fue el del Valle de los Caídos. Que de hecho, en el Valle de los Caídos, las puertas del Valle de los Caídos son de Cruz Solís, de uno de los hijos de Fernando Cruz, que es del monumento del 27 que está allá al lado de la piscina. Exactamente. Pues, del 7 Joaquín centenario. Fernando, en las puertas la hizo él. Un hermano ha sido escultor, el otro era Joaquín, y los que restauraron el Gran Poder de Sevilla. Sevilla. Pero eso no lo conocemos en Andújar siquiera. Bueno, lo conocen, pero volvemos lo mismo. O sea, Zabaleta en Quesada se le promociona, tiene su museo. Tiene su museo. Los museos no son hoy
unos almacenes de claro, piezas. es que Los museos son hoy Además, en Quesada elementos no es un vivos. almacén. Por eso lo digo, ¿no? En Quesada tiene tirada y muchos visitantes. Mucho. Claro, Entre lo eso de lo digo, es que lo estoy diciendo Miguel, porque- entre lo de Miguel Hernández y Zabaleta, Y lo de si Miguel quieres, Hernández, ¿no? los Y- fines de semana es una Esto cosa. es, y ahí ya se ha hecho un centro también de la poesía de Jaén, Sí. de andaluza, Andaluza, ¿no? andaluza. Se está movilizando muchísimas cosas alrededor de lo que es un museo. Un museo es museo, un lo que es elemento museo. vivo, un elemento vivo de inserción en la sociedad. Y además Y- una atracción permanente. Claro. Gente de fuera. Y Claro. además tiene el centro de interpretación de la obra de Miguel Hernández. claro, Sí, y sí, Andújar, eso Con lo cual es- no vea. claro, hombre, ¿sabes? eso es. Pero lo que quiero decir es que Andújar, como hemos dicho muchas veces aquí en esta mesa, sobre todo industrialmente, pero si Andújar no funciona culturalmente, Andújar no es. No es. Andújar no es. Habrá que añadir que los pueblos, cualquier pueblo, no es rico porque sean ricos sus habitantes y tenga mucha riqueza por sí mismo. Es rico por el nivel de educación que tiene la gente. Esa es la riqueza efectivamente. real. Eso es lo que hay que Esa es la que ver. gestiona y la que genera riqueza. El nivel de educación, de cultura y de formación. Exactamente. Eso es la clave. Esa es la Para que el clave. pueblo incluso tenga libertad, porque una persona formada con criterio propio tiene una actitud crítica hacia las cosas, con lo cual esa crítica sirve para que la sociedad se Sí, impulse. crítica y constructiva, Constructiva, que es lo más constructiva. importante. No crítica porque No, crítica sino negativa con, no. con el objetivo de construir una sociedad. Crítica de propuestas, Efectivamente. efectivamente. de propuestas. Muy Y bien. luego, además, una ciudadanía que está inmersa en su identidad, y la identidad, sobre todo, es cultura, llamámosle de como queramos, su gastronomía, lo que queramos, su folclore, sí, todo. sus personajes, su patrimonio. Si se pierde porque nuestro hijo, la gente de Andújar que se va, que viene, que si no tiene una vivencia de decir, es que vuelvo a mi pueblo, la Virgen de la Cabeza, evidentemente, pero también porque tenemos a Manuel Acuña, que fue presidente de las Cortes Españolas, Efectivamente. Verá, que tenemos a fulanito, a Antonio González Orea, que tenemos a Macías, que es uno de los grandes dibujantes del cómic de Sí, Capitán sí, Trueno y sí, todo sí, aquello. sí, sí. Tenemos a Antonio Primo, que tú llegas al Retiro y ves la fuente de la alcachofa. Sí, suya. Es suya. Que tenemos a grandes personajes, grandes ilustres, que tenemos una historia larga, muy larga. Sí. Y la obviamos. y la Entonces, odiamos, y no la conoce la población. Acuña, en el Salón de los Personajes Ilustres de Diputación, tiene su retrato. Claro. Pedro Antonio de Acuña, que es sobrino, que es nieto, Sí. y Manuel Acuña, que están en el cementerio. En el cementerio he visto yo la tumba. Las dos tumbas. La La tumba. Está llevando a Bea, ¿no? Sí. Y bueno, es que además es parte está al lado de mi familia. De es tu que- familia. Sí, porque. Sí. Pues son personajes que estuvieron. Sí, que- estuvieron. y además al lado del movimiento juntero andaluz, que por eso se hace Efectiva- importante. efectivamente. Se hace importante porque entonces ya está en el. Cuando en la minoría de edad de Isabel, de De Isabel II. Isabel II, pues está en el Consejo, luego está ya y al final es presidente de las Cortes en dos ocasiones. Y una cuña, Y va a las Cortes y está el cuadro. ya no Acuña sé y si cuadro. ya no sé si es el que presidió las Cortes o familiar, vivía en la calle Vendedera, esquina con la calle Baena, que hoy vive Antonio Lerma, el médico. Sí, Ahí vivía la sí, cuña. sí. Fíjate si tiene Andújar. Lo que pasa Sí. es que ignoramos por desconocimiento el tema de la historia esa, ¿sabes? De la historia. Pues de Andújar. eso Sí, es sí. un problema. Un problemón. E ignorar que el pueblo Ignorar nuestra ignore historia, a su- que estamos hablando, o sea, otras ciudades tienen un espacio, tienen un conocimiento, se hace pedagogía respecto a eso, y eso es un honor para los ciudadanos, Sí. es decir, yo soy de Andújar porque Efectivamente. aquí, tenemos y Rosario de Acuña, que es prima de esta familia, sobrina, o sea, y muy hermanada de su primo Pedro. Sí. Rosario de Acuña, lo hemos comentado alguna vez aquí, es uno de los grandes personajes más desconocidos, fue una protofeminista, fue una escritora extraordinaria, nacida en Andújar. Andújar. Y muerta en Gijón, una mujer que en Gijón tiene instituto, que en Fíjate. Madrid tiene 2 calles, porque se equivocaron y además con el franquismo no la borraron. Es Sí, una sí. mujer
y Paquita Sauquillo en enero pasado, del año pasado, hizo un homenaje en el Ateneo de Madrid a Rosario de Acuña, se puso un cuadro en el Ateneo de Madrid, y Rosario de Acuña es una escritora, una luchadora por los débiles, y entonces resulta que hay un colegio en Gijón también, y es una mujer, bueno, libre pensadora, y fue extraordinaria, ¿no? Claro. De todas maneras, es que yo siempre he pensado, no solo con Andújar, sino con cualquier otra ciudad, que cuando no se conoce la historia, normalmente se menosprecia todo lo que ve. La gente ve la muralla y sí, aquí hubo tal, pero ya está. Pero luego después hay que tú, por ejemplo, el favor que nos haces con tus zaguanes, cuando saca a toda la gente, toda esta gente que no la conoce nadie, y que nosotros, vamos, yo concretamente me embebo con eso, es que me embobo con eso, mejor dicho, pero porque conozco a gente, conozco una historia que digamos que pasa desapercibida, porque yo no sé por qué demonios no se lleva a las aulas, se cuenta y se comparte para que la gente empiece a presumir un poco de lo que es suyo, que de alguna manera ha proyectado a la ciudad, ¿no? A veces nosotros pensamos que solo María José Cantudo es la que, pues también nos ha representado con honor y con buen gusto en muchos casos. Cualquiera de las personas que han sido capaces de sacar a Andújar fuera y darle algo de brillo, algo de betún y brillo, eso es de agradecer. Pero la mitad de la gente solo conoce, pues, quizá una folclórica, o que si tal o cual, pero nada más. Claro, igual que actualmente tenemos muchos personajes gente también importantes, personajes de la cultura y demás. La cultura que ha sacado Andújar fuera, a través de los personajes que vamos conociendo poco a poco, la verdad es que es para presumir de eso y estar satisfechísimos de eso, ¿no? Ahora se está promocionando un poco a Gracián Quijano. Pero claro, hay que promocionar más eso. O sea, una mujer escritora y feminista en su tiempo, ¿no? Feminista, de un modo feminista. De familia conservadora y que rompía por eso tenía que ser ciclo en la Casa de Cultura. Antonio González Orea lo ayudó para que estudiara en Madrid. Y ella en Madrid, pues Carmen de Burgos, con el teatro, ya no me acuerdo el teatro que era suyo. Era suyo. Y ella tenía allí arriba, tenía el nombre de, no me acuerdo cómo se llamaba, pues no me acuerdo, la azoteilla, no me acuerdo el nombre, no es la azoteilla, y se reunía con mujeres escritoras y publicaba en la prensa tanto internacional como española y revistas, y escribía rompió molde en su momento. El ayuntamiento ha hecho bien de hacer un convenio con la casa, para que se utilice la casa de ellos, en la calle Jaén, para temas culturales y de exposición y demás, y también para divulgar la obra de Gracián Quijano, que la población de Andújar no la conoce. Por cierto, hablando de casa, si se va a cerrar el museo de Orea, de González Orea, lo de la casa de Orea, eso ya es inviable, vamos, ni siquiera pasa ya por... Supongo que ya... esa idea se ha aparcado y se ha olvidado totalmente. Está muy mal en la casa y nadie dice nada, supongo que es lo mismo. Eso está en stand-by, por lo que sea. Creo que puede ser no suena para nada. Creo que debe de haber algún problema de tipo familiar. Pero vamos, que está paralizado eso y está incluso sin información clara. Sí, pasa un poco como con la casa de Lecijano, la que tú tienes cerca, que si va a hacer cosas en verano, ahora a 1 de septiembre se abre enseguida, aquello está todavía igual. Ahí están trabajando, no paran de trabajar, está casi terminada, y yo no sé si el gobierno municipal se ha puesto como objetivo que en abril se abra, no lo sé, pero aquello está prácticamente terminado. Pero va destinado a... No se sabe. Es que todavía no se habló sabe. Porque el conservatorio he oído, pero no era allí, ¿no? Era en otro sitio. El conservatorio no... Sí, pero que ahí no iba. No, allí no. Ahí se habló en principio, con el anterior gobierno, que iba lo que es el Museo de la Romería. Bueno, eso sí, el Museo de la Virgen de la Cabeza y Romería. Y también como centro sociocultural del barrio, ¿no? Pero vamos, ahora mismo en el gobierno actual eso no se sabe, no se ha determinado. Y además, ¿cuál es el objetivo? Entonces, lo llevan con muchos secretos. Mucho secreto. Eso, pues cuando menos lo esperes, como Néstor del Biobas, que el alcalde ha determinado, y hoy le dice a la plataforma, volvemos hacia atrás, no se aprueba. Sí, hoy la foto ha sido... Cuando quiera, ¿sabes? Nos da la sorpresa de a dónde va la cosa. Sí.
el golpe de efecto Bueno, ese... y digo yo una cosa, efectivamente Europa, a través del gobierno de la nación, ha proporcionado a Andújar 11 o 12 millones de euros, ¿no? Sí, casi 13. O casi 13, sí. Entre las dos cosas, entre unos fondos de lo que es el Ardi y los de ahora. Eso, ya sabemos que va al Puente Romano, sabemos que va a la entrada a Andújar por esa zona, por la avenida el tema hacia la estación. Eso. Habrá alguna cosa más, evidentemente, porque son mucho dinero. La Ribera del Río. Pero la Ribera del Río parece que aparte, había 5 sí, millones. Eso era aparte, sí. Eso lleva dos fases, que una está ya... La del Molino de la Cella. Efectivamente. Sí, pero eso cuándo se va a hacer, porque cuando pase, creo que en el año 27 tiene que tener por lo menos un 20% iniciado, ¿no? Un 20% de iniciar la obra. Tiene que darse deprisa. Hombre, en el presupuesto de 2026 hay que contemplar las fases de eso, ¿no? Sí. La verbena, la herrería de la verbena, sí, también va por ahí, ¿sabes? E incluso una remodelación entera de la barriada, ¿no? Y también la cuestión de viviendas nuevas, ¿no? Porque claro, en verbena sabéis que había viviendas que eran unifamiliares, que decían la vivienda barata y eso, que desaparecieron, está la tapia, y entonces en la remodelación hay nueva vivienda y demás, ¿no? Luego está la cuestión del camino que va entre donde está la lagunilla, está el terreno de los pisos de Villegas, hacia la Plaza de Toros, pero eso también va acondicionado, ¿no? Sí, ahí se hizo un camino, digamos, forestal, que para la gente paseara, lo dijeron, la idea fue hecho con el fin de que la gente andara por ahí y demás, ¿no? Entonces están los 11 millones y pico entre... Y también la fachada sur, esa es la fachada sur, lo que estamos hablando. Sí. Y entonces, bueno, pues la cuestión es de que tiene que estar al menos 20% empezado. En este caso es que en el año 27 es que son las elecciones municipales, que es lo que decíamos antes con la Junta de Andalucía. También con las elecciones municipales. Para todo, y cuando llegue eso ya tenemos fijaros que las elecciones posiblemente municipales sean en mayo, ¿no? Siempre más o menos. Pues en abril es el octavo centenario. El octavo centenario, con todo lo que va a traer. Y todo lo que trae, ¿sabes? Eso de auto... Y veo al gobierno municipal muy parado en una cosa importante, que mira que llevamos años dando la matraca, y es que sería, claro, al menos 10 promociones en medios extranjeros de prensa. Luego en el currículum tienes que presentarlo para que te lo aprueben. Claro, esa es la condición esencial y demás. Secretaría de Turismo de la Junta de Andalucía es un miembro del Partido Popular, el secretario general de Turismo, la consejera de Turismo. Luego tiene el Gobierno de la Nación, lo que es la Secretaría Estatal de Turismo, no tendría inconveniente, pero presenta ya, porque hay un proyecto hecho desde el año 2013, pero faltaba el tema de las 10 promociones estas en medios internacionales, que con el gobierno de Paco Huerta hicieron varias. Incluso vino un periodista de Estados Unidos, del New York Times, pero eso está parado. Entonces sería... Luego también vinieron un grupo también de periodistas extranjeros, gente de Japón y todo eso, que también estuvimos, estuvimos con ellos. Eso sería esencial. Y fíjate que estamos... No solo esencial, es que obligatorio. Obligatorio. Forma parte o sea que eso nos pone en el punto de mira y acogidos como Ubi de Baeza en el tema de la UNESCO. Y vienen recursos y puedes canalizar todo eso, ¿sabes? Porque claro, nosotros estamos destinados como una ciudad, una comarca de servicios, y de ahí no vamos a salir si no promocionamos que tenga nuestro parque natural y todo el tema mariano ese tenga salida a nivel internacional. Pero si no hemos conseguido todavía, de los diferentes gobiernos que ha tenido España, no hemos conseguido parecernos a Sierra Mágina o el parque natural de Peñaperro en la carretera. Que no tenemos señalización, no tenemos ninguna. Y luego la señalización que hay se está borrando, porque la de la autovía empezó a borrarse, lo de la Virgen de la Cabeza, el santuario, pero ya se está borrando hasta la propia Andújar. Y sigue eso, se está cayendo a pedacitos. Lo mismo que la primera señal que te encuentras del santuario a la entrada de la carretera de la Virgen, que está prácticamente que ya no se lee. Ya no se lee. Y además la carretera de la Virgen, con respecto a que se declare la romería de carácter internacional, había que darle una remodelación fuerte a la carretera, ¿sabes? Por ejemplo, fijaros qué cosa más simple. Viene de la calle Río Betis y quiere ir hacia el santuario o hacia la sierra. Sin embargo, claro, falta una rotonda. Claro, eso es peligrosísimo. Eso desde Motor en Directo llevamos, pues estaba el señor Estrella, de alcalde. Yo te lo he escuchado a ti mil veces. Se lo dije yo personalmente y me dijo, bueno, no está mal.
Luego después hemos sabido que parece que ha habido intentos, pero ahí había algo de una propiedad que no permitía o no accedía a ensanchar eso, porque tiene que hacerse una rotonda en condiciones. Tener en cuenta que es que ahí hay... Es que es peligroso. Que hay que negociar. Además, con la vía esa que hicieron, sí. se pierde mucho, porque es que ahí pierde... La vía ciclista, que es inservible, que sirve para andar, ¿sabes? Por eso perdimos ahí un montón. Bueno, el tema es incluso, fijaros, el ayuntamiento tenía que tomar carta en el asunto, que es una pena y nos quita muchos puntos del que el parador no esté abierto. Por ejemplo, Hombre, ese es otro problema. A mí me han llamado gente yo de fuera diciendo, bueno, pues incluso un europarlamentario dice, voy allí para ver el tema de la cuestión del nacionalcatolicismo y todo eso y demás, pero no he podido porque tengo que dormir allí, tengo que ir a dormir. Digo, pues está el parador cerrado. Sí. Y de cara a la promoción exterior, eso tiene que estar abierto. Pero claro, si la comunidad de trinitarios no puede, el ayuntamiento tiene que tomar carta en el asunto, y la Junta de Andalucía, que para eso tiene una consejería de turismo, o pedirle ayuda, lo mismo que está el plan, la ruta del Castillo y la Batalla, la ruta de no sé qué, pues también hay que promocionar el itinerario nuestro. Claro. Es que no hay manera. Pero es que no tiene un sitio de verdadera calidad. Como... No tiene. El parador era rentable, si el problema del parador, por lo visto, era el bar. Pues entonces se hace un parador en lo que no se dan comida, porque además le viene muy bien a todos los establecimientos de hostelería que hay alrededor. Entonces yo he ido a muchísimos hoteles que no dan desayuno, ni cena, ni almuerzo, mucho. Y luego tú sales pero vale la pena dormir allí, descansar allí, porque las instalaciones son las adecuadas, se descansa muy bien, y luego después, si usted quiere tomar café, que me parece muy bien. Pero si hay estrategia, Juan y Juan Antonio, que hasta a mí me han hablado cocineros profesionales, y me decían que eso también tenía salida, que eso tiene salida con... hay que trabajárselo, pero que eso tiene su salida. Hombre, yo entiendo que fundamentalmente los fines de semana puede ser muy rentable. Claro. Mantener una plantilla exclusivamente para los fines de semana y es pues, posiblemente, pero como tú dices, se puede llegar a fórmulas de entendimiento, y desde ese entendimiento pues claro, hay museos que abren a partir de los miércoles, porque los martes y los lunes no hay nadie, entonces ahorra efectivamente un poco claro. Y promocionar los sitios. Eso le costó a la Junta de Andalucía 1 millonada, rehabilitar el tema, ¿no? Lo que es el parador. Pues estaba en ruina. Estaba en ruina. No se está aprovechando. Y luego también la comunidad trinitaria. Y se hizo una maravilla, ¿eh? Sí, una maravilla. Todo porque fueron la decoración, fue la empresa. Pudieron ser 700 millones de pesetas. No, 700 no, mucho menos. No me acuerdo, pero varios millones costó aquello. Hombre, vino el consejero de turno, estaba de alcalde, me parece que estaba Arcormoya, sí, y estaba el obispo Ramón del Hoyo, sí, que inauguró. Que por cierto, estaba Antonio Sanz, era el portavoz, el compañero del PSOE, y no estaba. Y entonces Antonio Sanz era yo, ¿sabes? Antonio Sanz. Sí. Me acuerdo de esa anécdota. Se inauguró en febrero, que hacía un frío y un aire que no me cuentes. Yo también estuve allí, frío y una lluvia. Qué frío, que lluvia. Frío. Y la placa que hay en la entrada es mía, el texto. Sí, efectivamente. Y bueno, y claro, pues tiene... Y además es que volvemos lo mismo, es que como no sabemos nuestra historia, no conocemos estas cosas y los valores que tiene el parque natural, natural. Ahora, eso hay que promocionarlo, pero es que hoy en día cualquier cosa, ¿no? Es que cualquier sitio, hoy en día eso se vende mucho, pasa como con la artesanía a raíz de la muerte de Manolo Expósito Lara. Estos días hemos estado hablando y la artesanía hoy en día, desde otro punto de vista, pero hoy es un prestigio. Hoy mira Úbeda, que está hasta en la pasarela de París de moda, ¿no? Los Titos, o sea, es mover las teclas de tener una identidad, y igual que hace esto, es que necesitamos calidad de hospedaje en un sitio como el Santuario, y más que allí, y aquello. Ahora hay que darle su promoción, su conexión con las empresas que existen, para que tú puedas llegar y decir, bueno, ¿yo qué hago? Pues mira, puedes ir a ver puedes ir a los miradores, puedes ir a ver la lancha, puedes intentar ver el lince, te van a llevar a esto, y luego pues, eso, ¿no? Que hay recursos. También sería fundamental que tuvieran en cuenta desde la Junta de Andalucía el estado
comatoso en que se encuentra la carretera que como nos comunica con Puerto Llano, con Castilla-La efectivamente, Mancha, desde que el empalme del santuario para allá. Efectivamente, eso está ya intransitable. Eso está está perdido comatoso, porque aquello ya es un puro agujero, toda ella, ¿no? Y luego además la pero gente lo que pasan unos camiones que vienen cargados de madera, y de esto, que esa carretera no está preparada para eso, los arcenes no están preparados para eso. Es que siempre se ha dicho que tú tienes que ponerle un grosor que coincida con el peso que va a soportar. Con el tonelaje, si no, claro, lo pones muy bonito y se rompe. Sin embargo, cuando llega al término, en este caso, término territorial de la comunidad andaluza con la de Castilla-La Mancha, la carretera es una alegría. La zona de Mestanza y todo eso, por ahí vas con pero vamos, un asfalto, la rueda ahí, en fin, no se oye prácticamente, no tiene ruido de sol. Se nota totalmente. Es increíble, ¿no? Y sin embargo nosotros pues presentamos, eso es nuestra carta de presentación, la gente que viene muchísima gente, que ya se viene por la A4, porque no se pueden venir. Antes se acercaban todos los de Castilla-La Mancha, la hermandad y demás, se metían por ahí, pero ya no vienen. Ya no hay manera. Por ahí equipos de fútbol que venían también. Sí, pero si es que además yo he hecho eso el recorrido varias veces y era un recorrido cómodo y además con unos paisajes preciosos, un montón de animales sueltos que te alegraban la mañana o la tarde cuando pasabas por allí, y que eso ya has tenido que dejarlo. Ahora, está la comunicación por Valdegrana a La Nueva, bajando hasta el arroyo de Batollano, entonces que sale a Fuencaliente, está mejor, y eso sí que está lleno de pedregoso total en muchos tramos, está mejor que el camino de Puerto Llano, la carretera. Y es una carretera que es autonómica, pone una 6.000 y pico, ¿no? Sí, es autonómica. Que nace aquí abajo, aquí en el Hotel del Mar. Es cuando nace la carretera, ¿no? No explotamos estas cosas porque esos paisajes, esos sí, pero es que todo tiene que acompañar, porque si se abre el parador y la carretera sigue siendo tan peligrosa, pues la gente no va la primera vez, ya no, 365 curvas, que eso no hay, toda la gente no lo acepta. Claro. Y claro, ir a un sitio para llegar vomitando y cuando te bajas acabas vomitando. Hombre, no se trata de que le quite las curvas, porque las carreteras de la sierra todas reúnen unas características que la gente asume cuando va a ella, porque sabe que es una carretera con mucha S, además muchas curvas. Tiene un parque natural, si tú no lo puedes poner una autopista. No, ni debes, porque si no la velocidad no ayudaría a pero un asfalto en condiciones, una carretera con biondas, que algunas para evitar salidas, alguna curva mejorarla, enderezar un poquito. Y ya está, ¿no? Pero en fin, y luego ensancharla, hay que meterle como mínimo 1,5 metros. Sí. Aunque no tenga arcén, 1,5 metros para que el cruce de vehículos sea... La carretera esta de Andújar Puerto Llano, arreglada en condiciones, pues ahorraría a la gente de Ciudad Real, Puerto Llano, de Imie y toda la gente de estas cofradías, le ahorra un montón. Y es más fácil incluso que vengan gente peregrina o visitantes de aquella zona. Claro. Pero eso también es una falta de miopía, de sentido común. O una ausencia de miopía. Una dosis muy alta de miopía. De miopía, por ser más riguroso. Común. ¿Cuántos años llevamos reivindicando, principalmente en la radio, el tema desde el empalme del santuario hacia Ciudad Real? Un montón de años. Pero bueno, cuando ir a carretera cuando pasa el puente de Hierro, a partir de ahí, la que se mete de curva y contracurva y más curva. Ahí no hay que pedirle permiso a nadie, porque la expropiación es propia. Es de la Junta. Es de la Junta. Es parque natural competencia. Exactamente. Claro. Entonces, si se talan algunos árboles, se justifican, se ensancha y se hace más lógico el desplazamiento. Sí. Hombre, hicieron una obra el año pasado de varios kilómetros donde se ha quedado bien la carretera. Pues seguirla, incluso desde que empieza en Andújar hasta llegar pasando donde está el peregrino, lo del niño y el maestro, hay que arreglarlo también. Y ahora, a partir del puente, como tú dices, hacia arriba está fatal. Sí, aparte de que el piso está muy mal, es que luego hay una curva y contracurva y otra, y claro, y luego como te cruces con otro vehículo, algo por otra parte muy normal. Si es un autobús, alguien se tiene que parar y echarse a un lado, ¿no? Luego había un trinitario que empujaba,
que era el padre Domingo, Hombre, claro. que nos reivindicaba. ¿Te acuerdas cuando la curva aquella? Hombre, la famosa curva. La curva. Estaba yo de presidente del parque y él estaba de delegado. Es que lo- y De había una- fomento, y había una curva, hay una curva, ya la última curva antes de el final, La que dobla. la que ya dobla hacia la Virgen Alta. Sí. Y aquello ahí se atrancaban los autobuses y provocaba. Bueno, por lo que va que no vea. Y gracias Y entonces, a Juan Antonio y a la, Pero que había un trinitario, un Domingo que responsable. empujaba. Pues ese es el que porque se bregaba. encargó de que el hostal fuera una realidad. Claro, y él Ese fue el que se él encargó fue y además que lo mantuvo vivo el todo que el lo tiempo que mantuvo estuvo. vivo, el que Claro. lo mantuvo vivo. Pero es que Curva. parece que la comunidad trinitaria que lo veía eso como un éxito, que podía endiosarlo y lo quitó de en medio. era- Pero todo el mundo sabe que el padre Domingo ha sido el rector que ha tenido el santuario que más ha trabajado, el que más ha implicado a a ponerlo toda a flote. la feligresía y el que mejor. Y a las administraciones. y a la a todo el administración, y se mundo. Se preocupaba movía por- muchísimo. Fíjate, Hombre, que la y- curva costó 180.000 euros, porque había que poner un pilotaje que no Claro, había. para soportar que aquella aquello, curva, claro. Y aquello fue. Pero que reivindicaba, reivindicaba. Y él Sí, fue el sin que lo parar, pidió, ¿eh? entonces lo pidieron. Él que lo- Y la lo curva pidió. para el tema del peregrino, ¿te acuerdas? También allá El abajo, tema, sí, sí. allí Estuviste en el tú Peregrino, conmigo. estuvimos allí. Pues resulta de que, claro, ahí no se podía parar nadie, era un peligro. Cuando bifurcamos la carretera... Eso era terrible, ahí se arregló también. ahí se También, arregló. claro, también con Entonces, él, pero, también con Juan Antonio. Pero el Ahí trinitario, en este caso Padre Domingo, reivindicaba, apretaba, pim, pim. Pero bueno, Eso es lo que hay que hacer. ¿Tú veías algún movimiento cultural en Andújar, sobre todo ligado con la Virgen de la Cabeza, que no contara con la presencia de Domingo, De con Domingo. eso? Claro. Eso era Efectivamente. imposible. Y ahora, sin embargo, en momentos, tiene que ser momentos muy culminantes para que aparezca un Sí, trinitario. efectivamente. Que le dé. Antes estaba empuje. dando y además siempre participaba y aquí venía la radio, Sí, venía sí, permanentemente. Juan, que tenemos que hacer esto, que tenemos que No, y a hacer las cualquier cofradías, proyecto. A las cofradías las tenía todas. Le pedían Padre Domingo, porque Padre ha habido Domingo. La momentos que cantidad yo he dado- de reuniones que ha hecho de hermandad y cofradías en el santuario. Además, y se iba y Además, a darle- además intercedía por otras cosas. Mira, estaba el teniente coronel que había entonces de la Guardia Civil, le dijo al Padre Domingo, a ver si hace usted algo también y aprieta por el tema de la carreterilla de acceso Sí, al cuartel al cuartel. y al helipuerto. Pues se lo hicimos, porque el Padre Domingo se empeñó, ¿sabes? Y está, lo ves todavía que está muy bien, ¿sabes? Y el helipuerto, y lo del helipuerto El bien helipuerto. asfaltado, bien para que no, y el camino accede al cuartel. Y el Padre Domingo estaba empeñado en eso, ¿sabes? Y demás. Y yo he hecho en falta también a ese nivel la reivindicación, en este caso de ese estamento, ¿sabes? Y demás. Yo digo que tienen que apretar también. Sí, lo que pasa es que si tú desde tu perspectiva no lo ves necesario, ¿qué va a reclamar? Claro, claro, está claro. Claro. ¿Qué Que va a va reclamar? en el conservar lo que tiene y salir del paso y demás. Por eso estamos donde estamos también, ¿sabes? Esa es la verdad. Eso, igual Tenemos que- una joya de parque natural y no está aprovechada. No. Y si ves las noticias un día para otro, la Junta de Andalucía ha dedicado 700.000 euros Sí. a Vadillo Castrí. La Junta de Andalucía ha dedicado a esto de Sierra Mágina tanto dinero, ¿sabes? Y Andújar no chuta. Lo chuta. Me cachi los mengues, es que no chuta. Y oye eso, hasta de Peñaperro, no adelantan en la cuestión de inversiones. Además de Peñaperro incluso va a ampliar su radio Exactamente. de acción de parque su natural. territorio. De Claro, su sí, territorio de su lo va a ampliar territorio, para sí, lo que hay sí. que poner dinero, Hombre, nosotros, evidentemente. Pero Eso. si es que. Y es que además allí dentro del parque tiene un museo. Pero que La Mediterráneo. mayor diversidad además. La ¿no? mayor biodiversidad Biodiversidad. del bosque mediterráneo, con las especies más importantes, con especies protegidas mayoritarias. Sí, como dice el lince, el águila real. imperial, el buitre negro, imperial, sí. Un montón. un montón. Especies de anfibios que son endémicas de aquí. Sí, también lagartos y ranas, sí. sí, Y la sí. flora, y la flora. Y la flora. Y tenemos todo eso, pero luego no sabemos darle contenido, darle que las vías pecuarias se abran de verdad. Eso, y que- eso, las vías pecuarias las sigue vías siendo el Esa gran, otra, esa el gran otra. parón, el gran parón de... Esa yo, otra. yo no entiendo cómo una administración local y autonómica, pero sobre todo la local, no es capaz de desenredar lo que por el momento muestra un egoísmo y una especie de confrontación con la administración general por aquello de las vías pecuarias, porque los propietarios es que no lo permiten. Pero ¿usted quién es? Si es que usted se ha apoderado de un terreno que no es suyo, eso está demostrado con planos y con escritura y demás, todo y eso histórico. usted no tiene, es que no tiene usted ni siquiera derecho a la queja
bastante se ha aprovechado usted este tiempo de los frutos que le haya podido dar ese cierre que usted ha hecho. Así que, porque usted eso o le retiro lo que le tenga que retirar. Incluso eso es como los planteamientos. Lo que no se puede ser es bailar, estar bailando con todo el mundo. No se puede, a todo el mundo no le puedes caer bien. Y tu trabajo, pues con algunos te tienes que enfrentar, pero enfréntate porque tienes al pueblo detrás que está reclamando que yo tengo derecho a pasar por ahí y que voy allí, que tengo 4 perros que me comen y un señor con una escopeta que como pase es capaz de pegar un tiro. Eso no puede ser, eso no lo puede permitir una administración. Está defendiendo el derecho de la población. Y sobre todo que se vendió, que ya estaba arreglado el tema de eso, que se ha arreglado. Han abierto 2. Que la orden no se ha cumplido. Pues por eso. Se cumplió en absoluto, claro. No se ha cumplido después de 20 y tantos años. Ese es el tema, ¿no? Entonces todo eso ahí, yo digo falta voluntad y trabajo en el terreno, soterrado como hormiga, de negociar con los empresarios esto, con los propietarios y obligarles, en el sentido diplomáticamente. Esa labor, claro, cuesta tiempo y entonces no se hace. Bueno, se va a lo inmediato. Pero no solo diplomáticamente, sino que para eso está la fuerza de la ley. La fuerza, claro. Y la fuerza de la ley tiene que actuar y para eso hay que denunciar. Lo que pasa es que no quiero denunciar porque no sé quién y tal. Exactamente. A mí que me importa que sea. Eso es. Finalmente se resume en que es un abusador, ¿me entiendes? Y además un transgresor de la ley que no la respeta. Y luego a partir de ahí lo que tú quieras. Sí. Todo eso ahí añadido le hace a nuestro parque una peculiaridad que no lo tienen otros parques, ¿sabes? De impedimentos, de falta de inversión, de falta de interés por las administraciones, todas las administraciones. Y entonces eso es... Vamos, ese tema de la señalización, que es una cosa simple, el chocolate del loro con respecto a lo que hace falta. Pues sin embargo, eso... Sí, claro, porque es que ahora pasa el viajero y te dice, mira, Parque Natural Sierra de Andújar. Esto me suena a mí al lince, por ejemplo. Sí. Y la gente, pues... y luego si tiene bien señalizado el centro de interpretación de aquí, que es el Cercado del Ciprés, y luego después abierto el de las Viñas de Peñallana, ¿qué me dice? Pero si es que la Junta de Andalucía ha cerrado la Torre del Vinagre de Cazorla, lo ha cerrado también, que eso era una institución allí. Una institución además, juez. Aquello además tiene allí una zona de aparcamiento enorme, está preparado para... Pues lo ha cerrado también. No lo entiendo, yo es que estas cosas no las entiendo, y sobre todo no entiendo que no se reclame, que no se reivindique, eso es lo más importante. Efectivamente. En fin. Hombre, en Cazorla, en el Parque Natural, están los albergues, ¿sabes?, juveniles y demás, que, bueno, costó trabajo levantarlos. Aquí, por ejemplo, en el preparque nuestro, al lado de ya prácticamente, tenemos... donde la escuela ya hizo claro. Coño, ahí podíamos hacer esos albergues juveniles y aprovechar. Se iba a hacer un albergue juvenil, que teníamos eso. Pero hizo Zumacare. En Zumacare. Estamos hablando de Zumacare. Y teníamos las instalaciones impecables, con varias escuelas de taller. Que al final lo que se han llevado todo. Hasta las cocinas se las han llevado. Se han llevado las cocinas y todo. Entonces es una pena. Y ya te digo que la Junta de Andalucía ha echado mucho dinero en Cazorla con las albergues juveniles y aquí ha echado mucho dinero con las escuelas talleres, que es la que hizo la rehabilitación aquella. Sin embargo, no se ha visto el fruto, es un dinero tirado, porque allí está aquello parado. Porque parece que todo es un poco en ebullición y que cuando se le quita el gas aquello se viene abajo y se derrumba como un flan que no ha terminado como un bizcocho que no ha terminado de subir de todo. Y volviendo al principio de nuestra conversación, es que Andújar parece que se le va el gas. Se nos van las cosas. Se nos van las cosas por un lado por otro y decimos lo que estábamos hablando, ¿no? La ubicación, las características que tiene Andújar, ¿no? El parque, la ciudad. No progresa. Nos gusta mucho hacer la presentación. Eso sí que nos encanta. Vamos a hacerla. Luego después se acabó. Oye, aquello que dijeron... no. Si, cualquier día voy a traer todo lo que se supone que fueron promesas. Que, por cierto, Irlanda ha aprobado una ley según la cual los políticos tengan el rango que tengan, que prometan en campaña electoral o durante su mandato, prometan y no cumplan, son destituidos inmediatamente sin derecho ni siquiera a liquidación salarial. Claro. Yo lo he leído, sí es verdad. Eso tenía que debería de entenderse. En España es que porque lo de eso de prometer y prometo, eso es una barbaridad. Una frase que aquí nosotros hemos escuchado, en lo que es el entorno de Andújar, hemos escuchado promesas de todo tipo que no se ha resuelto ninguna. Pero ninguna. Ninguna. Es que se veía venir que aquello era mentira. Sí.
En fin. Y en eso estamos. Ya estuvo con los de Innova Matrix, que era el futuro, ¿sabes? Con el metro pasando por medio del parque. Bueno, y yo recuerdo la Cámara de Comercio a través del señor presidente, don Eduardo Criado, que iba a hacer un centro de congreso, luego se iba a hacer un hospital de 5 estrellas, luego otro hospital donde estaba la fábrica de harina, a la entrada de la avenida de Renfe. Sí, allí va también otro, un pabellón polideportivo. Iba un polideportivo, iban 300.000 metros de jardines, de zona verde. 500 naves para empresas. Sí, 500, ya verás. Sí, está el vídeo y están los folletos, los conservamos. Sí, eso se conserva todo. Y bueno, y presentarse en Don Gómez, en el patio, ¿sabes? Con 500 personas que asistimos. Sí, señor, sí. Y era novea, ¿sabes? No va más. Sí. Y sin embargo, fíjate. ¿sabes? Bueno, la presentadora que dijo aquello de que ya se inauguraba, que no es que es una cosa de futuro, que es que se inauguraba en este momento, que a partir de ahora que yo iba a ser... Esa era la Carolina, que era un artista para esas cosas. Ah, claro. Carolina Samper y demás, y aquello se vendió que no veas, ¿sabes? Bueno, que se sacó mayoría absoluta. Claro. Pues todavía sigue enredado. Porque que yo sepa, la Junta de Andalucía no puede hacer nada porque la piedra sigue estando en el tejado de la Junta de Compensación. Y aparte de eso, que hay que desenredar. Que hay informes de la Consejería de Medio Ambiente que no están despejados. Entonces, claro, eso está en el tejado de la Junta de Andalucía y de la Junta de Compensación. Y de la Junta de Compensación. ¿Sabes? Y del Ayuntamiento, que es el que tenía que empujar. Fundamentalmente el Ayuntamiento, que siempre ha sido el promotor principal. Que la Junta de Compensación, ¿sabes? Forma parte de él. El Ayuntamiento. Efectivamente, ¿no? Y demás. Bueno, nos quedan un par de minutos. El Ayuntamiento, de esta manera, ya creo que es propietario de los 250.000 metros que se le vendió a Roscasal. Sí, a Roscasal se han también recuperado. Tuvimos las desgracias de la crisis del 2008, la crisis del ladrillo, que todavía estamos pagando. Estamos pagando. ¿Saldrá adelante eso algún día? Pues si hay voluntad y hay empeño, lo que pasa es que otras localidades nos están aventajando, porque fijaros, eso era como el futuro o la innovación para la provincia de Jaén, ¿no? Sí. Combinando ferrocarril y autovía y demás, y otros elementos. Pero sin embargo, habéis visto que los alcaldes del Partido Popular se han aliado y han dejado un poco fuera Andújar. Sí. Está Linares, Guarromán, La Carolina y Bailén. Y Andújar. En la Puerta de Andalucía. Sí, pero eso es en el nodo logístico oficial. Pero luego en la práctica, bueno, Andújar está un poco retirado. Bueno, no podemos seguir. Ya está nuestro compañero Antonio Canata en el control, está diciendo que queda muy poquito y que tenemos que irnos. Muy bien. Así que, Alfredo, gracias. Juan Antonio, a vosotros, a vuestra disposición. Y a ustedes, como siempre, gracias por seguirnos y suponemos que sacarán conclusiones, y de esas conclusiones, si ustedes las quieren compartir con nosotros, esta es su casa. Hasta dentro de 15 días, buenas tardes.